enlazarlo, lo que yo hago es lo siguiente, ahorita nada más para que lo visualice, cómo se genera. Voy a entrar a, lástima que me hace un espacio muy pequeño, pero bueno, voy a entrar a mi simulación que ya tenía. Y ya si por ahí les genera algún problema, pues hay que enseñarse a buscar, hay que buscar tutoriales, hay que picarle ahí, moverle. No está tan fácil, a veces no te reconoce el puerto de salida, a veces no te reconoce el registro. Ya son cuestiones también de su Windows, no sé qué tan parchado esté, qué versión sea. Entonces, son muchos factores, no está tan fácil. Mira, yo siempre, el mejor que me ha tocado a mí trabajar es el NT, que ya ni se usa, después el XP. El XP no me ha dado bronca. Y yo con este tengo, el sistema que yo trabajo es el 8.1 porque venía con esta computadora. Y sí me ha dado de repente no es como el 8, sí tiene sus cambios. Dicen que el 10, ya esta versión que salió el último bimestre, ya el parche sale bueno. Antes de eso no sé, pero que el último bimestre ya no les ha dado problema a los compañeros que tengo en el área de diseño que usan programas similares, ya sea la Vue, sea Solid, sea el que sea de esos, ¿no? Y no han tenido problemas. Ya me estoy animando, porque todo el año, inclusive el pasado, no he querido actualizar a Windows 10 por lo que escuchan, por las broncas que da con los software. Yo uso mucho software. Pero al actualizarlo ya genera broncas, ¿no? Entonces dicen que obviamente tiene que venir el parche y desactivarle que esté actualizándose automáticamente porque detecta las licencias, pero que al menos ya está mejor parchado que el año pasado, porque generaba muchos errores. Pero bueno, ahorita que acabe de abrir aquí esta parte, me interesa que termine para que vean a lo que me refiero. Ahí va, dentro. Claro que es pesado abrir al mismo tiempo los programas, somos conscientes de ello, ¿no? Están algo pesados. Bueno, este es el modelo que yo generé en Solid y lo que quiero mostrar es lo siguiente. No es la intención que tú lleves a cabo eso, porque no sé qué tanto sepas de Solid, pero este equivale a lo que ustedes van a hacer en físico, ¿verdad? Yo no necesito hacerlo en físico, yo lo hago en Solid, le pongo la masa, le asigno, no se alcance a ver aquí, le asigno la gravedad, le asigno el contacto entre los componentes, le digo qué materiales son y le digo que me ponga un sensor de desplazamiento angular y ya me da la gráfica. Así es como se comporta ese sistema que yo diseñé. En el caso de los datos que yo le puse, a los 18 segundos se estabiliza, deja de oscilar. Entonces yo ya, eso que hice va a equivaler a lo que ustedes van a hacer. Físicamente lo van a ver y van a observar cuántas frecuencias se generan, a qué amplitud, y van a ver cuánto tiempo se tarda en detenerse el péndulo. ¿Y eso cómo lo generó? Esa es otra clase. Es que no me daría el tiempo para explicarlo y las computadoras no todas pueden hacer ese análisis de movimiento. Si me da el tiempo, les explico cómo. Si ya tienes bien tu ensamble, pues lo podremos hacer, pero no es el objetivo es que lo hagas en físico. Pero bueno, ese que está ahí, yo necesito exportarlo. Una vez que lo exporto, ya dijimos cómo, te vas a la herramienta, te vas a la opción de Scene Mechanics, exportar, en el caso de ustedes muy seguramente primera generación y única, y lo envías por la versión que puedan tener de Solid y te genera ya una carpeta que está en el apartado como si fuera un TXT. Entonces yo ya puedo cerrar mi Solid, en teoría puedo cerrarlo porque ya tengo el archivo, y el archivo que ustedes ya deben de tener, los que ya hayan empezado a avanzar con eso y que lo van a tener a la brevedad, debería de ser el sistema de vibración. Yo voy a ver el mío, que es este péndulo. Este es el que me generó, este archivito, el que aparece ahí como archivo XML. Entonces, como yo ya lo tengo, pues lo voy a quitar de ahí para que no se empalme y lo voy a pasar con el de prueba para que no me genere ahí cosas raras, ¿no? Para ver si repito el procedimiento y lo vean desde el inicio. Pero si hiciste bien la exportación de tu programa y no tiene errores, pues lo vería similar a lo que yo estoy mostrando, ¿no? O sea, acomodarlo por nombre, porque no lo ubico. Prueba. Aquí está, prueba. Si fijan, aquí está mi ensamble, estoy pegando nada más la exportación. Entonces yo me voy aquí a mi sistemita, a mi acordeón, como quedamos que era. Si ya está bien instalado todo, pues nada más ocupo ponerle este. Si ya está bien generado todo el parche, yo nomás le pongo esto. Y te va a decir que si lo reconoce, se realizó correctamente. Ok. En algunos programas, se me olvidó comentarlo la vez pasada, pero bueno, doy por hecho algunas cosas. Debes de tener activo cuando le pusiste path, lo que hace es buscar en este
esta ventana, en ese comando, buscar el archivo. Entonces yo recomiendo que si tu MATLAB no lo ve, lo busques aquí. O sea, vayas a la carpetita y busques dónde está ese archivo, dónde lo tienes, la carpeta. En el caso mío está en la carpeta que se llama prueba. Y va a aparecer aquí, porque a veces le pones la instrucción y no lo encuentra, y lo busca aquí, el programa, ¿no? Y bueno, ya copias el comando en la carpeta, en este de aquí, que aparece ahí como seleccionar carpeta, y pones qué carpeta. No siempre lo pide, pero yo lo pongo porque a veces me generaba el error que no la encontraba. Como yo tengo diferentes carpetas que se llaman ensamble, es lógico que se confunda, dice, oye, ¿cuál? Si se llaman igual y tienes 3, 4, si le pongo la ruta ya sabe que me estoy refiriendo a esa carpeta. Y eso no lo pongo en la instrucción, ¿no? Y obviamente se debe llamar igual que este archivo, ya lo habíamos dicho. Ensamble, es como aparece en el, este es el original. Y lo corres, ¿no? Y te debería de hacer la búsqueda del programa, se va a tardar tantito, depende del procesador, y te va a abrir, en teoría te debe de abrir el Simulink. Bueno, lo que se tarda en crearlo, dice que está por ahí ocupado, aquí abajo dice ocupado, y sí, esperar a que termine de hacer la búsqueda, y lo que va a hacer es abrirte el diagrama que yo les mostré la vez pasada, el diagrama de bloques. ¿Vale? O sea, aunque lo termina de abrir, no queremos inhibirlo, debería de estar abriendo esta librería, ¿no? Realmente no espero que lo haga. Y hacer ya mientras abrimos, aprovecho, mira, ahí lo está haciendo, calculando los bloques, construyendo el modelo, está construyendo el diagrama de bloques que yo les mostré la vez pasada, aunque yo ya lo tenía, lo volví a hacer, ahí está, aunque sí lo hace. Y ya construyó el diagrama de bloques, construyendo el modelo, ya abrió el Simulink, ahí está. Ese es el diagrama, yo no hice nada de esto, ya lo hizo. En donde, bueno, podrías meterte a ver qué es cada cosa, ¿no? Ah, este es el bastidor, la parte fija, este es un sensor que comunica el bastidor con el elemento de rotación, que sería el perno. Es otro sensor que detecta después el soporte, donde va a ir contenido el perno. Y de ahí va la revoluta o el elemento de revolución, el grado de libertad que viste en mecanismos, luego va a ir lo que sería la cuerda, otro sensor y la esfera. Bueno, es lo que dice ahí. Ese sistema yo no lo hice, lo hizo Solid y lo pasamos. Lo que nosotros construimos es lo que va aquí abajo. Es la ecuación matemática que representa el sistema. En este caso hay dos ecuaciones. Lo puedo resolver con una ecuación no lineal de segundo orden o lo puedo resolver con Lagrange. Y el que es más fácil es con Lagrange. Es el más sencillo. Ahorita lo vamos a abrir para que lo vean, ¿no? Lo voy a abrir aquí en esta partecita. Voy a aprovechar que tengo el Simulink y voy a abrir el otro para que observen cómo lo construí. Y este aparece y lo guardamos. Estoy haciendo varias versiones porque estoy generando un archivo para Congreso. No crean que nada más lo hago para dar las clases, que valga de algo, para análisis. Saquemos algo de ahí. Entonces, bueno, este es el que creamos. Ahí va bien. Lo pongo para que podamos ver la ruta de lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Este es el diagramito que vamos a crear. Si tú te fijas, ya arriba aparece el que les mostré ahorita, ¿no? Ya aparece el sistemita que por ahí nosotros ya vimos, que me lo da Solid. Lo que no me da Solid 1 es este, cómo lo conecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo generas? Ustedes simplemente le van a dar doble clic a donde aparezca su única revolución, el elemento de giro, le das doble clic. ¿Por qué es BF? Depende cómo lo llamen tu Solid, ¿no? Comúnmente es B para entradas, F para salidas. Y aparece como revoluta o cilíndrica, dependiendo cómo lo reconoce tu programa. Cuando le des doble clic, en el tuyo va a aparecer aquí un 0, puertos de conexión. Y le vas a poner un 1 con las teclas que están aquí. O sea, ¿cuántos elementos le vas a conectar ahí? Y le vas a cambiar a 1. Si te fijas en el mío, dice que es una. Esto lo viste en mecanismos, dice que es una unión prismática tipo R1 revoluta. Le pones que sí. Okay. ¿No llevaron mecanismos? No, sí, pero Pues sí, pero acá vimos eso. Agárrense el libro de Norton, diseño de maquinaria, y ahí dice R, P, se checan, H, revolución, prismática, hexagonal. Esas mismas las reconoce Solid. ¿Qué tipo de unión es? Pues bueno, ahí te dice que es una revolución porque es un cilindro, va alojado en un barreno. Entonces es un elemento de revolución, de revoluta. Bueno, eso es lo que dice ahí, le pones un 1, ok. Y te va a poner este elemento no aparecía, que estoy señalando.
Una bolita. Ese no aparecía para que puedas conectar tu diagrama. Esa es la base. Ya tienes la conexión, ahora hay que hacer el diagrama. ¿En qué consiste el diagrama? Pues vamos a ver, ¿no? Y vamos a empezar con esta parte izquierda. Esto, hasta esta parte ya lo habíamos checado. Este es un gain, una ganancia, ya lo habíamos visto. Lo único que le van a asignar diferente, lo dejo ahí para que lo veas, es la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Después veo la presentación en PowerPoint para no entretenerme. Es masa, gravedad y longitud en minúsculas. M por L por G. Por lo reconoce como un asterisco, ¿no? Y lo vas a poner entre paréntesis para que dividas a lo que para ti es el momento de inercia de masa, que va a ser J. El momento de inercia de masa, gracias a Dios, te lo va a dar solo. Ya nomás lo vas a tomar y poner. Pero bueno, J mayúscula. Me espero para que anotes tú. Yo no voy a volver a ponerlo, ¿no? Ahí aparece. Eso es lo que tienes que teclearle en la ganancia. Es masa por gravedad. Masa por G, M por G por L. Ya después vamos a declarar las variables. Masa, gravedad, longitud. Entre paréntesis. Para que puedan multiplicarse. Luego le pones una división, una diagonal entre J. J es el momento polar de inercia de masa. El momento de masa le llaman. ¿Sí? Listo. Le vas a dar nada más en aceptar. Lo único que nosotros llenamos es esta etiqueta. Y le damos a aceptar. Hasta ahí es la ganancia. Al final vemos la ecuación de Lagrange, para que vean de dónde salió. No la inventamos ni la hicimos nosotros. Ya está la ecuación. En dinámica de sistemas, los que llevan control, ya estuve viendo su programita. Que a ver qué les va a dar Herrera, los que llevan con el vector. Y es curioso, los mecánicos llevan instrumentación y control en una sola materia. En otras carreras llevan dinámica de sistemas, control e instrumentación, son 3 materias. Para que te des una idea de por qué no lo ven a la profundidad que quizá Eder y algún otro quiera verlo. Pues porque en 6 unidades, no sé cuántas seas, ven lo que en otras carreras son 1 año y medio. Es imposible en 4 meses, por muy buenos que sean. Entonces hay que indagar uno por su cuenta. Yo les puedo decir que yo también soy mecánico y tampoco las llevo. Y también más o menos me defiendo. Pues porque leo libros y compro libros, a ver cómo se hace esto y por qué. Y tengo inquietudes en diseño. Digo, ¿cómo diseñan? ¿Cómo controlan? Pues lo que yo me preguntaba. Y yo veía que los electrónicos hacían algo como esto. Digo, pero ellos lo hacían a prueba y error, Debe haber cosas mecánicas allí, inercias que ellos no entienden. Obviamente le ponían datos a ver qué pasaba y le van ajustando, ¿no? Y nosotros sí sabemos qué es inercia geométrica, inercia de masa, qué es energía potencial, energía cinética. Entonces no estamos tan perdidos. Lo que no sabemos a veces son los operadores. Ahí sí estamos algo lejanos, ¿no? Ese es el primero. El segundo que vamos a poner, y voy en ese orden, es otro gain, otra ganancia. ¿Y qué es B y qué es J? La B mayúscula la voy a declarar después, es el coeficiente de fricción viscosa. No confundir con el coeficiente de amortiguación. Ustedes debieron de haber visto 2 tipos de fricciones básicas, ¿no? Cuando vieron, no sé, me imagino que dinámica, es donde debieron de llevar fricción seca o estática y fricción viscosa o dinámica, el μK y μS. Debieron de haber visto esos 2 para los materiales y se definen en función de geometría, si son planos, si son circulares. Ese es el show de este sistema, obtener eso. O sea, yo puedo hacer mi péndulo, tú haces el tuyo, ¿y qué va a diferir entre el tuyo y el mío? Muy seguramente cómo va a estar rotando y la fricción que hay ahí. Si tú modelas, por ejemplo, en Solid, lo que me preguntaba aquí, pues si lo podemos hacer, pues sí, sí lo podemos hacer, pero si tú en el sistema no le pones en Solid qué materiales están tocando cuando están girando, el péndulo se va a mover infinitamente, 45 grados infinitamente, porque no hay oposición. Aunque tengas gravedad, es como si estuviera al vacío. Aunque tenga gravedad, no se va a detener nunca. Hasta que le digas, sabes que este es madera y este es acero, y él solito te propone coeficiente de fricción estática, coeficiente de fricción dinámica, velocidad de uno, velocidad de otro, y ahí sí va a calcular cuándo se detenga, para que lo tenga. Por eso es que van a ser diferentes de acuerdo al que cada quien fabrique. ¿Cómo lo fabricaste? ¿De qué lo fabricaste? Ese es el coeficiente que solamente físicamente podríamos ver. Y calcularlo es muy complejo, no creo que es fácil. Esa es la B, coeficiente de fricción viscosa. Es una mezcla del estático y el dinámico. Y J es el momento de masa, el momento de inercia de masa. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Qué más tenemos? Voy primero con las ganancias. Otra ganancia, ¿no? Otra división, 1 entre J, pues el recíproco de la masa del momento polar. ¿Sale? Estos 3 gains, ganancias. ¿Hasta ahí alguna duda? Sencillo, ¿eh? Hasta lo pueden ir construyendo sin problema. Después conectan las líneas, primero es los operadores. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos el arranque. Habíamos puesto en el arranque siempre constantes.
valor 1. Aquí va a cambiar y le vamos a poner un escalón. Hay muchos tipos, hay rampas donde le dices va a empezar en 0 y luego paulatinamente va a ir incrementando en forma de pendiente hasta 1. Es una rampa, ¿no? De 0 a 1 con un valor pendiente constante. Porque si le pones constante nada más, desde 0 empieza en 1. Y si le pones tú un step, va de 0 a 1, es un on-off, ¿no? Va a ser el cambio instantáneo de 0 a 1, de arranque de más. Después le voy a configurar el tiempo, ¿eh? Ahorita me interesa nada más. Le vas a poner donde está el de constante, aparece lo que dice de paso, step. Y lo vas a poner donde está el de constante, ahí mismo en entradas, ahí aparece. Step, ¿no? Igual donde aparecen las entradas en tu sistemita. Ahí donde, en el mismo lugar donde aparecen está este step. En las entradas. ¿Qué valor le puso? Más adelante vamos a ver los valores. Aquí sí cambia de acuerdo a tu sistema. Los demás sí son iguales, pero este cambia. Lo puedo explicar, pero después lo vamos a modificar, no tiene mucho caso. Yo le voy a decir a partir de 0 empieza a contar, y quiero que cuentes de 0 a 1 o de 1 a 0. Y bueno, ¿pero qué se refiere eso? A eso es el torque. ¿Por qué el torque? Lo vamos a ver más adelante. Es la entrada física que tú le des. En el caso de Lagrange es un torque, pero más adelante lo veremos. Step nada más. Hasta ahí vamos bien. Este de aquí ya también lo habíamos visto nosotros. Es un operador de suma, pero lo habíamos visto como una adhesión. Hay uno que dice suma. También lo vamos a encontrar por aquí. Vamos a ver, estaba en, acordarme porque cada versión es diferente. Mal recuerdo, estaban los operadores. Está el de adhesión y el de suma. Y bueno, también le vas a dar doble clic. Ahí se está dentro de las operaciones matemáticas. Cuando le des doble clic, pues nada más vas a verificar que esté como nosotros lo ocupamos. 2 operadores de resta y uno de suma. Eso lo borras aquí. Si no apareciera así, pues borras estos 3 y tú le asignas, ¿no? 2 negativos y un positivo. Ese parámetro que tiene antes de esos signos, ¿qué es? No, ese es el operador que reconoce que la suma va a tener X cantidad de elementos. Si tú le quitas ese, no reconoce la instrucción. Esa es parte de la etiqueta del programa, como cuando programabas en C o no sé en qué lenguaje, que primero tenías que poner un símbolo de operador y ya después la instrucción o el char. Bueno, esa es la suma. Hasta ahí, como una... Después los conectamos, me interesan los operadores, los integradores, esos ya sabemos dónde están, no hay que modificarles nada. Ponemos los integradores. ¿Cómo va a conectarlo? Al final lo conectamos. Primero tener todos los elementos. Ya después lo conectamos para ver los nuevos, ¿no? Que es el de seno y el multiplexor. Lo van a ver también en instrumentación. Pero bueno, algunos, no todos. Nos falta de aquí, sí, porque no sé también quién va a llevar con Víctor, ¿no? Pero es bastante bueno eso. Muy alucinado. Pues es que él es físico, entonces puede hacer cualquier cosa. Que yo lo haya visto dar, mecánica de materiales. Esa la ha dado. ¿Qué otra? De mecánica esa y las de especialidad robótica, control, dinámica de sistema. Pero control, no. PLC no da. Apenas tiene nociones de PLC. Domina Arduino, pero PLC es poco. Pero robot sí, los robots lo dominan. Control y dinámica de sistema lo domina también. Su área. Y óptica, otras cosas. Pero bueno. Entonces yo voy a detener a ver qué ve con ustedes. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta la operación por ahí de cero. Vamos a ver, no me acuerdo si estaba en continuas o en discretas, donde lo ponían ellos. Pero no lo vi aquí, esa operación. No digo que no esté, digo que no lo vi. No es esta, ¿eh? No es la función trigonométrica. Por eso lo puse aquí. Es este de aquí. Función seno y coseno. Es una máscara de seno y coseno. Habría que buscar. De acuerdo. Con muchas librerías. Pero aparece por aquí, recordarme dónde estaba. Antes de brincar a otro. ¿Dónde está? Es que no lo quiero teclear aquí, ¿no? Porque ahí se puede teclear y lo usa. Pero no tiene caso, eran de las entradas básicas, debe estar aquí en los puertos de entrada. Elementos discretos, PID, eso ya lo verán más adelante. Y bueno, como no lo veo aquí sobre la marcha, me voy a tener que ir a los diagramas de bloques. ¿Sí? Me hace raro que no esté. Bueno,
opción, chequen en su Simulink que tengan esta opción que aparece abajito como Simscape, Simscape. Debe aparecer, a ver si es cierto. Y debe tener una opción que se llama Sim Mechanics, simulación de mecanismos, primera generación. ¿Cómo es? Ahí estoy dejando la ruta para que la veas. Yo comento porque ahorita voy a buscar la función trigonométrica que no encuentro, pero pues voy a aprovechar para buscar esto de aquí, a ver si por ahí lo encuentro mientras, que es este actuador, sí, el join, ¿no? Que aparece aquí. Y bueno, quería que vieras que aquí aparece uniones, tú lo abres en el sistema, y bueno, esto es lo que utilizó el programa cuando creó de tu pieza, creó el diagrama de bloques. Él creó las uniones, los sensores, las revoluciones, lo que aprendiste en mecanismos, solito, sin que tú lo hicieras. Pero por aquí debe haber una opción idéntica a la que nosotros usamos, que es el tipo de unión, join o actuador, unión del actuador o unión del elemento que hace el trabajo. Ese es el que estoy buscando. A ver si por aquí lo encuentro. Aquí vienen todos, en la ruta, en el árbol. Alguno de estos, aquí en uno de estos debería de estar, el sensor. Vamos a ver en cuál. Se me hace raro porque no lo veo. O lo borré. El mío tampoco parece. Si no, pues lo tecleo, pues no quería hacer. Espera, No, pero le puedo poner join actuador, aquí arriba. Y aquí lo puedo buscar, pero bueno, me entretengo más poniéndole aquí los joins aquí arriba. No me gusta porque a veces cuando tengo abiertos dos programas me inhibe. Por eso no me gusta el buscador, no cambio por otra cosa. Y en el caso mío, como tengo en tercera dimensión, me abre también los que son en tercera dimensión. Es la segunda generación. En el caso de ustedes pues no van a tener ese problema, ¿no? Pero era unión de actuador. Ahí está. Vamos para que vean que debería de reconocerlo. Lo vi. Claro, no lo reconoce directamente, pero lo debería de reconocer. Pero bueno, aquí está, pero creo que me lo mostrará directamente. Pero bueno, se lo copias y lo pegas aquí. Y el que sí no lo van a encontrar directo, porque yo no lo he encontrado directo, es el multiplexor. Ese sí hay que teclearlo a fuerza, ese sí no era de opción. Este. Y no es para que lo ubiquen, es un multiplexor, que no es otra cosa más que un sistema, un sensor que detecta entradas o vectores y los convierte o los une a una salida. Eso se llama multiplexor. O multiplex, un MUX le llaman en electrónica. Revolution. Actuador. Y aquí nomás le pones MUX. Y hay muchos tipos de MUX, multiplexores. Nada más hay que ver cuántas entradas tienes y cuántas salidas y cuál se parece al que tú quieres. Tú necesitas una entrada y una salida y después hacer el cambio. Voy a hacer una acotación. Si yo le doy doble clic al mío, observa cómo me permite modificar mis entradas, no mis salidas. Entonces yo necesito uno en donde haya una salida y al menos una entrada, y la entrada es la que yo modifico. Lo comento porque cuando hagas la búsqueda vas a encontrar que hay dos, estos dos. Tiene una única salida este. Si yo usara un Demux, tienen dos salidas. Y no, yo lo que necesito es modificar nada más las entradas. Obviamente es un MUX, es uno de estos, cualquiera de los dos. Ya sea de señal común o sea de señal ruteada, enlazada, ¿no? Cualquiera de los dos lo reconoce. Cuando le des doble clic, vas a ponerle que son tres entradas, ¿no? Para que te dé la posición, la velocidad y la aceleración angular. Son tres. ¿Cómo dijo que era ese? Sí. MUX. ¿Cuántos Yo voy a experimentar con este aquí MUX. Hay dos. Tienen dos salidas, güey. Hay dos que tienen entradas y salidas. Voy a poner ambos para que los veas. Uno. Y bueno, depende también de las versiones, la relación, pero hay dos MUX. Ahí está. Tú abres ambos MUX, ambos te piden cuántas entradas quieres. ¿Todos son lo mismo? Son iguales. Vector convierte en una escalar en vector de señal. Escalar en vector de señal. Son iguales. Aunque en el programa, en la librería te dice, si dejas tu cursor ahí, te dice que este es un sistema de bloques común
y el otro te dice que es un sistema ruteado, un ruteador, pero es algo similar, es un switch, pero son similares, hacen lo mismo, enlazar es como para un mecánico es como si fuera un múltiple, para que más o menos lo entiendas, pero electrónico. Entonces bueno, ese por qué lo ocupamos, porque necesitamos conectar nosotros entradas y salidas. Voy a borrar aquí. Y la otra pues Ahorita la encuentro. ¿Qué más nos falta? Necesito ver dónde la acotamos. Este ya lo conocen, el scope, es un oscilador. Ya lo habíamos utilizado. Nada más aquí cuando configuremos este MUX, verificar que no tenga la opción de sin señales y sin ninguna señal, sino que tenga la opción de una salida. Dice mostrar una salida. Porque si no tiene esa opción, pues no te va a mandar el resultado de la aceleración que vamos nosotros a configurar más adelante. Y ya lo único que me falta, si yo me voy aquí arribita, aparte de la función seno, donde la determinamos, es configurar el join. ¿Cómo se configura la unión? Le das doble clic, la unión, y aquí es donde deben tener cuidado. ¿Cómo diseñaron en Solid su pieza? En el caso mío era un cilindro, era un perno, y lo ensamblé en una caja que tenía un hueco circular. Entonces era una unión de revolución. Y yo le puse una restricción para que el perno no se moviera hacia adelante y hacia atrás, solo rotar. Por eso solamente me da una revolución, por eso dice R1. Debe coincidir con lo que aparecía arriba, porque ahí es donde lo voy a unir, en la que mostré al inicio, si se acuerdan. ¿cómo lo hizo para entrar? Nomás le das doble clic al de John. Y debe coincidir el tipo de conexión con el que va a aparecer aquí arriba. En el regreso, debe coincidir con este que creamos. Que era, si se acuerdan, un R1. No puedes tener una prismática y un R1, tienen que ser iguales. Dice, tu actuador es primitivo y genera una fuerza o torque lineal o angular, bla, 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 bla. No te da la opción de editarlo, señal que debe reconocer uno solo. Vamos a ver si es cierto. Dice que solo tiene un tipo, vamos a ver si te permite directamente conectarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta versión que yo tengo me permite decirle 1, el tipo de conexión, y 2, ¿qué quiero que me muestre? ¿Fuerzas o movimientos? Le voy a pedir movimiento primero porque el torque yo se lo voy a dar. Entonces yo quiero saber cuánto se movió. Entonces le voy a pedir motion, movimientos y las unidades. Aquí ya dependen gustos, ¿no? Yo lo acostumbro a poner en grados. Unidad angular, desplazamiento, grados, velocidad, pues, grados sobre segundo, y aceleración, grados sobre segundo cuadrado, son unidades angulares. Todo yo lo pongo en grados. Y ok, aceptar. Hasta ahí ya uní esa parte. ¿Qué nos falta? Pues nada más voy a hacerlo un poquito más pequeño para que vean las uniones en lo que encuentro esta ecuación, ¿no? Esta función seno-coseno no es otra cosa más que la oscilación en seno y coseno. Ya viene preconfigurado ese bloque. Yo no instalo nada de aquí. Simplemente busco la función máscara, dice aquí liga de máscara para seno y coseno, es la función que nos falta. Y poder ver la unión, vamos a hacerlo lo más pequeñito, a ver si se alcanza a ver ahí las uniones, a ver si las alcanzan a ubicar, ¿no? No se puede hacer más pequeño, ¿no? Cómo se une el sistema. No se fijen en las literales, estas que aparecen aquí, nada más es para recordarme que aquí hay una aceleración angular, aquí sale después de que integre una velocidad angular, y al final me va a dar un desplazamiento angular, igual que lo hacíamos en el del resorte, que nos daba una aceleración lineal, velocidad lineal y desplazamiento lineal. Aquí haces una analogía pero con angulares. Entonces estas W que aparecen aquí solo son con afán de recordarnos eso. No necesitas ponerlas, no te afecta en nada. Y nada más para que puedan ver la conexión. Obviamente que pueden acercarse, tomar una imagen y hacerlo, ¿no? Porque no se va a alcanzar lo que buscamos nosotros en la librería. En la librería de cómo. Le voy a hacer a un ladito para que no estorbe. En lo que lo buscamos, ¿dónde quedó el operador? No lo tengo que teclear, cosa que no quiero. Si no lo buscamos, es seno y coseno, máscara, sin en coseno. Sí, vamos a ponerlo en el buscador. En el buscador. Seno, ver dónde lo tiene guardado. ¿Cómo lo busca? Seno, cine. Ahí. Cine. S-I-N. No sé ni bien, pero ¿qué parece? Se alcanza a ver, es un poquito más grande. Y para ver en dónde lo guardo,
Vamos a verificar que aparezca así, seno de 2pi por la variable. Ya cuando veamos Lagrange, pues ahí va a ser, que así viene la ecuación característica. Y yo hice de todo esto, lo junté. Fíjense cómo tuve que sacar este scope. ¿Por qué lo saqué? Porque hice una máscara de red, una máscara de datos. Y si dejo este dentro, luego ya no puedo elegir la línea para que me dé las diferentes salidas. Entonces generé una máscara, eso ya vimos cómo se hace. Que creo esto así. Y creo una máscara, por eso es que se ve así, ¿no? Aquí en mi sistema. ¿Y cuál es esta línea? ¿Cuál es? Bueno, es la unión que puse de join. Pero bueno, porque lo vieron. Y esa unión es la que hay que hacer. Y este es su diagrama. Ya nomás es entenderlo. De Lagrange a este y luego los datos que hay es donde los datos. Así de pequeñito no se puede hacer más grande. Solo que lo ponga por etapas. Solo que lo haga así. Puede ser por etapas, ¿no? Sí. Tomas uno ahí, y ya lo muevo para acá y una segunda. Es la opción. Tomas una primero. Nada más esta línea, acuérdate que es la del blog. Pero tiene la imagen del diagrama ya junto con el diseño. Sí, termina ahí como ya. Como por este lado, pues se veía hasta la integral 1, ¿no? Para que veas la integral 1, se vea la integral 2. Y ya nomás faltaría el scope, ¿no? Después del MUX. Y aquí arriba no, nada más lo unes, acuérdate que se une al elemento que es tu actuador. Lo voy a cerrar para que vean cómo estaba, así es como está originalmente, ¿no? Esta línea, nomás recordar cuál es, ¿no? Es la del actuador, la unión del actuador, esta línea que luego se pierde. ¿Cuál es ese? No? Es el que uniste con el elemento, ¿no? Si te fijas es de aquí, lo voy a seguir, es este, el actuador, va por aquí y se une a este, es el diagrama de bloques de sol. ¿Sí? Tenemos para que lo ubiques. Si no aquí, pues viste dónde es, a ese momento que seguimos, ese es. Y tiene que ser del mismo tipo. Bueno, en el caso tuyo, yo no sé, como es el único que te deja, pues no debería de haber problema para conectarlos, pero los demás se nos preguntan si es prismático. Eso ocurre cuando haces tu diseño en Solid y permites que el perno no nada más rote, sino que también se deslice. Entonces ya te aparecería aquí no una revoluta, sino te diría revolución cilíndrica o prismática. O sea, tiene dos tipos de uniones, entonces tienes que saber cuál vas a unir con cuál. No te va a dejar unir una prismática con una cilíndrica. Te va a decir no se puede. Entonces tienes que saber cuál bornes es el que pones, ¿no? Bueno, ese es el diagrama. Está muy simple, creo yo. Y bueno, lo que nos faltaría, bueno, primero es poder tenerlo, el diagrama, y después pues simularlo, cómo funciona eso, ya con datos. Entonces ya está configurado, ya lo configuré. Ahí está mi programita. Entonces lo puedo generar, no lo llamo ahorita bien porque es la segunda vez que lo activo, se debería de ver igual que en un solo. Pero bueno, por ahí me preguntaban que si se podía hacer más lento. Ya estoy viendo en esta versión tiene esta opción. Aquí donde dice simulación, dice control de velocidad y tiene una opción que dice delay, retraso por frame es por cada foto. Entonces ya por default en el mío viene con cada 3 milisegundos toma una imagen, un retardo de imagen. Si yo le aumento ese dato se va a hacer más lenta la animación y va a seguir durando los segundos que yo le haya asignado. Entonces yo ahí comúnmente le pongo 25, 30 para que se aprecie y lo vuelvo a simular y ya va haciendo el movimiento más lento. ¿Sí? Si lo quiero todavía más lento, pues le modifico más. No afecta, nada más para que yo pueda ver qué pasó ahí. Me preguntaban eso y en esta versión no me acordaba cómo se hacía. Y ahí vas viendo lentamente. Acá abajo viene el tiempo. El tiempo ya debieron de haber ustedes visto que aquí arriba lo asignan. El tiempo que quieren que dure la simulación. El más se va a tardar en tu cálculo. Y ahí lo vas ubicado. Claro que cada vez que le cambies al tiempo ahí arriba, tendrías que modificar, no te deja guardar el control de velocidad. Asigno el control y luego hago la simulación para que pueda observar cómo se comportó. Ahí todavía no acaba, por eso es que no me permite modificar, sigue contando. Hasta que termine aquí el tiempo me va a permitir modificar aquí. Va al 80%, le puse 100 segundos, va al 95, ya me lo pregunté, ahí está. Ahora si le cambio aquí, le pongo más o menos 50 y lo vuelvo a correr y ya puedo estar observando qué pasa ahí.
hasta que termine su target. Cuando termine, le puedes dar en el scope y puedes ver cómo se comportó. Es que ahorita no tengo datos, no le estoy poniendo los datos, quiero que veas cómo se manipula, ¿no? Ya después con los datos, pues lo verás, pero tienes ya que tener, ya ven la chamba que es, tienes que tener primero en física, tu modelo en sólido, poder ligar sólido con MATLAB y tener tu máscara de programación. Y ya ahora sí lo analizamos. Yo creo que con ese ya aprendieron algo un poquito más interesante. Me falta presentarles Lagrange para que vean de dónde salió y eso de dónde. Había una simulación previa que por ahí les había mostrado, pero no le quise dedicar más tiempo. Igual muestro también cómo se analiza, ¿no? Porque es interesante el modelo matemático. Porque me preguntan, bueno, ¿dónde le asigno el ángulo? O si tienen interés el torque. Pues eso es matemático. Pues tiene que ver con el conocimiento de la física. Si yo minimizo esa parte, ya la deben tener. Esa parte sí, para poder quitar esa parte. Si yo veo, ya lo teníamos. Si yo verifico en mi programa, por ejemplo, vamos a ver esta parte. Y así como este les voy a mostrar ambos para que conozcan un poquito, ¿no? Sin querer invadir la parte de control, que no es mi intención. Control es otra cosa, un poquito más complejo. Pero bueno, si yo veo PowerPoint y analizo el sistemita que por ahí encontramos en la literatura, así funciona un péndulo. El péndulo tiene una longitud constante, considerando que no se estira ni se comprime lo que funcionaría como la cuerda o el cable. Tiene una masa que no es despreciable, que es la esfera, masa por gravedad. Tiene un ángulo al que tú lo llevaste con una energía potencial, lo sueltas y energía cinética lo va a desplazar. Lo único que va a hacer que deje de estar oscilando, como lo mencioné, es el coeficiente de fricción que ocurre en el perno, nada más aquí arriba. Si tú te fijas, aquí tiene una T, un torque. Quiere decir que, ¿qué es el torque? Si tú recuerdas la definición, tú tienes una fuerza por una distancia. Tú tuviste que llevar esta masa, que por la gravedad es una fuerza, a una cierta distancia angular, y eso te va a dar un torque. Entonces, el modelo matemático que ya está definido es este, dice el torque generado para poder mover esa masa en vertical a esa posición angular es igual a J. J es el momento de inercia de masa que tiene el sistema, por la doble derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿Qué es eso? Una aceleración angular. Más B, ya habíamos dicho que era B. B es el coeficiente de fricción viscosa por el diferencial de θ por el tiempo. Esta es la velocidad angular. Hasta ahí más o menos vamos entendiendo. Más, esto es la energía potencial. La masa por la gravedad, por la longitud de la barra, por el seno del ángulo al que se encuentra. Esa ecuación yo no la creo, ya existe, está más que estudiada, es la más sencilla, es la equivalente a la de la masa de resorte amortiguador, pero en un péndulo. Es una ecuación de segundo grado no lineal. Esa ecuación la divides en estados, cuando vean control, y obtendrán los dos espacios en los que ocurre el evento. Y esos espacios les llaman X' y Y, que es lo que aparece ahí. Una vez que yo tengo ese diagrama, la ecuación diferencial de segundo grado, tengo definidos los estados, lo puedo pasar a un diagrama de bloques. Y el diagrama de bloques, por eso digo que es control, eso es lo que ves en control. Te enseñan a pasar esta misma ecuación, aquí aparece el torque, este es el torque. Después yo observo mi ecuación y veo que aquí tiene una J que multiplica una aceleración angular. Entonces yo veo que aquí, al hacer mi multiplicación en mi sistema, este es J, el recíproco se convertiría en la multiplicación del sistema. ¿Qué tengo a la salida de este integral? Tengo dijimos una aceleración angular. Cuando sale de la integral, aquí yo ¿qué tendría? Una velocidad angular. Lo vuelvo a integrar y ¿qué tengo? Un desplazamiento angular en el sistema. Entonces tengo la suma del recíproco de la inercia de masa afectada por la aceleración o la velocidad o el desplazamiento. Es lo que tengo en mi ecuación. Y luego me dice que esto de aquí, ¿qué quedamos que era? La velocidad angular. La voy a afectar por el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que dice mi ecuación? Y después dice que voy a tener masa, gravedad y longitud. Tengo el seno del ángulo que tenga la salida, seno del ángulo, este ángulo, ¿cómo lo obtuve? Pues tengo aceleración angular, tengo velocidad angular, tengo desplazamiento angular. Este es el desplazamiento angular multiplicado
multiplica el seno, multiplica la energía potencial y regresa al operador. Este diagrama de bloques es esta ecuación. Bueno, es un motivo de control cuando lo lleven. Pero bueno, una pregunta interesante antes de ver los datos que propone el autor. Y es, ¿importa realmente el torque que yo ponga aquí? Sí. ¿Seguro? No. Reprobado, no importa el torque. No importa. ¿Por qué? Bueno, yo digo que sí porque se supone que si está más duro el torque que la aplicaría del perno, Hay que tranquilizar las ideas y pensar lo que decimos. Mira, tú pones la esfera en vertical por el reposo. Tú necesitas una energía para llevarlo a una posición X, sea 15 grados, 20, 30, 90 grados. Esa energía que tú necesitas es energía potencial. Cuando tú lo sueltas se convierte en energía cinética y va a llegar al otro lado y se va a compensar porque va a ser una energía contraria cuando regrese. Y la energía es la misma. La que tú ocupes para llevar en energía potencial se va a convertir en energía cinética. Entonces realmente la masa no importa, el torque no importa. ¿Qué es lo que importa? La fricción. Tú haces tu modelo, le quitas la fricción, lo pones al vacío, lo llevas a 90 grados, lo sueltas, se va a mover eternamente. ¿Importó el torque? ¿Qué es lo que afecta? La fricción que ocurre en el perno. Si yo es otra cosa, si le pones una cosa pierna, pero si le pones un motorcito para frenarlo, entonces ya tendrías fricción. Pero hablando de que tú nada más utilizaste la energía potencial, no importa si tú utilizaste más o menos, si la llevaste a 90 grados o 45, el sistema va a hacer la misma oscilación. Físicamente lo vas a comprobar. Vas a ver, se supone que en física viste péndulo, y en física te enseñan que la masa es independiente. Tú lo puedes hacer de 1 kilo, tú de 3 kilos, no importa. Las oscilaciones son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? La longitud de la cuerda. Si la longitud la afectas, entonces sí cambia cómo se comporta. Pero la masa no te afecta, lo que te afecta es la fricción. Lo comento por el diagrama que ellos nos proponen. Dice, tú le vas a poner un torque. ¿Y qué vas a obtener a la salida? Un ángulo. Esta ecuación nos dice eso. Yo le pongo un torque y obtengo una salida. Entonces, ¿por qué en el modelado, ve los datos que te da este autor? Te dice, ok, longitud del péndulo, 1 metro. Gravedad, la constante, 981. Masa, 3 kilos. El momento polar, ya sabemos que es la masa por la longitud al cuadrado. Lo obtienes de las variables anteriores. ¿De dónde sacó el coeficiente de fricción viscosa? ¿Cómo lo conectó? Solo él sabe. ¿De dónde sacó ese dato? Ese es el dato real difícil. Porque el otro dato que aparece ahí, o debería de aparecer, es el torque. ¿Y dónde lo ves? ¿Dónde está el torque? Y cuando hizo su modelado, ¿qué le puso en el valor de t? Que yo le puse aquí un step. ¿Qué le pones? Un 1. Importa que le pongas un 2, no, un 3, no. Que le pongas es el mismo, la potencial se va a convertir en cinética, no importa. Lo que sí importa de todo obviamente los datos que están aquí, pero lo que importa es la B. Ese es el chiste. Por eso es que lo va a hacer físico, porque no es fácil de obtener ese valor de B, no es fácil. Se supone que ya deberíamos de saber hacerlo, pero no te creas, es un tema de congreso. No es fácil obtener esa fricción de la que estamos hablando, ¿no? Ese es el modelo fácil, el otro que vemos es el de Lagrange, pero es muy similar a este. Pero para que te den una idea, yo ya obviamente ya lo creé, ese que ves ahí yo ya lo hice, lo modelé y obtuve una respuesta. Obviamente que no le quería invertir más tiempo, nomás como concepto. Y veremos el de Lagrange, que es el que apenas mostré. Más o menos lo deben de tener construido. Yo espero que mañana ya tengamos un avance y dudas específicas de que tengamos esta máscara. Si tú te fijas, yo ya tengo la máscara aquí y ya puedo asignar datos, ¿no? Y tener resultados. Pero hasta ahí, ¿alguna duda? Facilito hasta ahí, ¿no? Ya avanzamos algo. En esa parte vamos. Mañana voy a retomar a ver quién ya pudo hacer